Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver la meta 1.4, Introducción a la investigación antropológica en el diseño. Y bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar las páginas que encontraron ahí en la plataforma Blackboard. Y bueno, ahorita vamos a resumir lo que son los puntos principales y los vamos a llevar a la práctica en un ejemplo para que ustedes eh, puedan realizar la práctica no que corresponde a la meta. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Acaso los objetos configuran nuestra vida material? Y yo quiero que piensen no en sus prácticas sociales, en las prácticas que realizan día con día, en todas sus costumbres, y vean alrededor y miren los objetos que están involucrados, ¿no? Entonces ya sabrán la respuesta a la pregunta o al interrogante que yo estoy planteando. Quiero que por un momento miren a su alrededor y vean el impacto que tienen los objetos que los rodean en su vida diaria, ¿no? Y verán que eh, eh, se vuelve muy importante, ¿no? Entender estos vínculos que se crean a partir de mi relación con esos objetos. Bueno, dentro de la antropología del diseño, su objetivo es investigar los usos y las ideas sobre los objetos y cómo estos van a configurar nuestra vida material, ¿no? Ese sentido de vincular lo humano con el objeto dentro de la biografía del usuario determina tal vez lo frecuente y lo extraordinario entre el usuario y las etapas de vida de un diseño, de su creación hasta su olvido. Y bueno, este sentido frecuente y extraordinario nos lo va a marcar lo que es una pauta, ¿no? La pauta por la cual está hecho este objeto. Y este objeto nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Acaso todo es diseño? Y es una pregunta que yo les quiero marcar, ¿no? Porque primero estamos en la carrera o van a ir a carreras que implican, ¿no? El sentido del diseño. Y bueno, si nosotros igual nos remitimos, ¿no? Hasta leyendas judio-cristianas, podemos entender que tal vez hay un diseño, ¿no? En este plano, ¿cómo se dice? De la realidad que estamos viviendo, que hay unas preconcepciones que se crean y que todos podemos aceptar eh, cuando ese diseño que se vuelve mercancía, ¿no? Lo acepta una comunidad, ¿no? De usuarios y lo vuelve parte de él, ¿no? ¿Qué tocará ese diseño que es aceptado en el sentido humano, ¿no? ¿Qué fibras toca? Y bueno, ¿acaso todo es diseño? ¿Cómo surge el diseño? La respuesta clásica es como una necesidad, ¿no? Pero también hay que imaginar ese sentido del deseo, ¿no? Del desear cosas que tal vez no son tangibles o tal vez no son posibles. Después puede ser como proyecto, ese proyecto ya comienza con un diseño, ¿no? Y ese diseño puede ser lo que es un producto eh, 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 que se empieza a fabricar, ¿no? Después que ese producto es tangible, no es físico, puede llegar a lo que es entrar en circulación y al final, pues, se va a convertir en lo que va a ser mercancía, ¿no? Este objeto, pues, tiene varias funciones, ¿no? Hay objetos que nosotros tenemos en nuestra casa y son objetos que, si miramos, son los que usamos diariamente, ¿no? Son objetos de uso. Pero ¿acaso no tenemos nosotros en nuestra casa objetos guardados que solamente los sacamos para ocasiones especiales? Objetos de fiesta o de conmemoración, objetos perdidos que eran nuestros, escondidos o prohibidos, objetos que nos robaron, objetos que tal vez ya no sirven, descompuestos, u objetos en reparación, objetos viejos o usados, objetos inútiles que abundan, ¿no? Tal vez en nuestra casa, objetos
con un sentido de antigüedad, ¿no? Con ese carácter de nostalgia o de veneración, y objetos igual reciclados, ¿no? Que se marca ahí en el libro como si fuera una reencarnación, ¿no? Del objeto. Entendemos entonces que es vincular lo humano con el objeto, el objetivo principal de la antropología del diseño. También, pues el objeto dentro de la antropología, por ejemplo arqueológica, pues puede funcionar como vestigio, ¿no? Dentro de la antropología física, ¿no? Puede indicarnos cierto tipo de habilidades en el sentido de la manipulación, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, agarran un objeto, el que tenemos aquí, la pala, ¿no? A una persona que ya tiene una habilidad importante con ella, pues posiblemente pueda dominarlo muchísimo mejor que ustedes, ¿no? Tal vez haya adquirido fuerza en su cuerpo en distintas, ¿cómo se dice? Lugares del cuerpo que tal vez ustedes no tienen fortalecidos. Y bueno, influye de muchas maneras, ¿no? Nuestra relación o ese vínculo con el objeto, no solo en lo que son las prácticas sociales, eh, eh, nuestras costumbres, ¿no? Sino, ¿cómo se dice? En otros aspectos, ¿no? De lo que es la antropología, como un sentido holístico del ser humano. Los objetos, nos indica Martín Juez, tienen áreas de pauta, ¿no? Las áreas de pauta, lo dice aquí, son aquellas partes de un objeto que lo caracterizan como unidad interior, comunidad en el sentido interior, ¿no? Y en su desempeño con el contexto, el exterior, es decir, lo que rodea al objeto y determinan el sentido y la utilidad. Aquí, por ejemplo, para explicar esto, podríamos nosotros agarrar como ejemplo un sartén. El sartén es ese objeto, ¿no? Comunidad interior, pero si lo descomponemos en partes, al sartén lo puede formar lo que es el mango y lo que es el área donde se sirve para cocinar los alimentos, ¿no? También características de la unidad de su unidad interior, pues son los materiales con los que está hecho para aguantar el calor. Por eso el mango es de plástico con un aislante, ¿no? Para que evite que se queme mi mano. En el mango tenemos lo que son un orificio para que igual se pueda colgar el sartén. Tenemos, ¿cómo se dice? Elementos, ¿no? Que son comunidad interior, pero también su contexto con el exterior. Por eso, ese exterior, por ejemplo, en lo humano, está ese mango de plástico, ¿no? Por eso tiene ese hoyito en el mango para poder colgarse. Eh, También va a convivir con lo que es el fuego, ¿no? Por eso ese sentido del material por el cual está hecho. También va a convivir con pues la estufa, ¿no? En la fuente de calor. Y nosotros no podemos usar un sartén grande para una estufa pequeña, ¿no? Por eso el sentido del tamaño y también el sentido de la forma. No vamos a poder calentar tortillas si no estamos igual utilizando un comal, ¿no? De manera más efectiva, me refiero a eso, ¿no? O no vamos a poder hacer o calentar un líquido en un sartén que no tenga pues un caso no muy grande, ¿no? El área de pauta principal se refiere a la función principal del objeto. Responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué del objeto, no? El área de pauta secundaria es la relación con el exterior, es decir, el uso y lo otro, ¿no? Todo objeto va a tener arquetipos. El arquetipo es un modelo primario del objeto, ¿no? El arquetipo natural es ese objeto proveniente de la naturaleza que inspira la creación del objeto con su misma función y materialidad o estructura. Es decir, dónde se pudo o ver surgido ese modelo, ¿no? Por ejemplo, del sartén, que nosotros podamos ver visto en la naturaleza. El arquetipo biológico principalmente remite a lo que es la imitación de las características corporales, es decir, si yo puedo mimetizar mi cuerpo para que pueda cumplir esa área de pauta principal.
Y el arquetipo cultural va a nacer de la mente humana, es decir, va a ser un proceso de reflexión y de estudio con el cual se va a desarrollar lo que es un diseño y un objeto, ¿no? En este caso estamos hablando de tal vez una versión anterior a un objeto en cuestión. Y todo objeto va a tener lo que es una metáfora, ¿no? Una idea adherida al área de pautas que nos lleva más allá de un objeto mismo. Y nos va a sugerir un vínculo entre otro elemento, ¿no? Las metáforas son dos, las que propone Martín Juez. La primera es la natural, referente a ideas o eventos biológicos o físicos, y la segunda es referente a conformaciones culturales, ideas sociales, ideas humanas. Y voy a poner un tarro como ejemplo, ¿no? El área de pauta principal, pues este tarro, su objetivo, para lo que fue creado es para retener lo que es el líquido. Por eso nosotros vertemos líquido en el tarro y no se derrama. Si el tarro estuviera roto, entonces su área de pauta principal estaría inutilizada, entonces el tarro sería inútil. Y sería un objeto en desuso, ¿no? El área de pauta secundaria es ese elemento que está o que va a convivir con lo que es el exterior. Y bueno, ¿qué es lo que convive con el exterior del tarro? Primero con la persona, por eso tiene un asa, ¿no? Esta asa está enfocada a lo que es una mano, donde puede entrar lo que es un tarro. También el elemento que muchas veces tiene forma aquí, ¿no? Para que pueda uno colocar el pulgar. La forma curva que tiene lo que es el... eh, mm, esta zona del vaso para poder yo poner mis labios y que no me vaya a cortar. El arquetipo natural, ¿de dónde pudo haber salido el modelo primario que el retener líquido? Es decir, la idea de nosotros construir un objeto que tuviera unos límites para que no se derramara el agua, puede ser una roca cóncava, ¿no? Si yo puedo mimetizar el área de pauta principal, es decir, un fondo que no se derrame el agua, lo podría hacer con la palma de mi mano. Un arquetipo cultural, lo que decía un constructo humano anterior tal vez al tarro, puede ser un vaso de arcilla, un vaso de barro, ¿no? En la metáfora natural, ¿qué es lo que está íntimamente esa idea natural, físico-biológica posible? Pues el tarro está ligado con el sentido de la sed, ¿no? También en su material está ligado con una idea física, ¿no? Natural, que es la arena, ¿no? Que es el sentido con lo cual está hecho este tarro. Y la metáfora cultural, pues ustedes llamen a lo que es el tarro, yo le puse fiesta, pero bueno, ustedes pueden eh, encontrarle múltiples metáforas culturales. ¿Por qué? Porque el objeto puede ser el mismo, pero el usuario nunca lo es. Y eso es muy importante. Eh, los apegos que tenemos a los objetos, la historia que está detrás de los objetos que nosotros tenemos, nos van a remitir a nosotros a metáforas que tal vez tengamos nosotros como un conjunto social no establecidas, pero también va a derivar de historias de vida, no va a tener un vínculo muy personal con el ser humano. Y eso es muy importante, ¿no? Entender para comprender, ¿no? Más o para reflexionar sobre los objetos mismos. Espero que les haya servido el objeto, chicos. Continúen con la siguiente eh, con el siguiente paso de la meta. Y bueno, estoy para cualquier duda. Saludos y buenas tardes.